Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos sean a su clase de Evangelios Sinópticos. Estamos en la literatura bíblica del Nuevo Testamento y estamos abordando estos primeros tres libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, llamados los Evangelios Sinópticos. Bueno, lo que vimos la clase pasada, estamos acercándonos a lo que es el concepto de evangelio y cómo desde la acuñación de la palabra en sí misma, los significados que ha tenido y después cómo las comunidades cristianas empiezan a entender y asimilar esta buena noticia en la persona de Jesús. Sin embargo, como vimos en la clase anterior, Jesús, él predica el reino de Dios, muy en una línea del profeta Isaías. Así que él, entiendo que va despertando su mesianidad, va despertando o conociendo, reconociendo su filiación divina, y en ese sentido progresivo y paulatino, él va estableciendo esta idea, ¿no es cierto?, de que el mensaje que él trae es un mensaje de inauguración al reino de Dios, que como dijimos está muy en línea del profeta Isaías. Bueno, esa fue la primera grupo o acepción que nosotros encontramos de Evangelio como buena noticia, y ahora abarcaremos el segundo y el tercer aspecto que vimos en la clase anterior. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto, y ahora nos corresponde ver. El anterior era cuando Jesús anuncia el Evangelio, pero dijimos el reino de Dios es la primera parte de entender el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y ahora encontramos en una segunda etapa, en un segundo momento, que los discípulos principalmente, que es el núcleo más cercano al Señor, empiezan a anunciar el Evangelio de Jesús, y siendo Jesús ahora la buena noticia. Y en esa buena noticia nosotros encontramos que los discípulos, ¿verdad?, anuncian entonces el, el Evangelio. El anunciante, como dijimos en la clase pasada, deja de ser el anunciante y se convierte en el anunciado. Jesús, en sus inicios de su mensaje, anunciaba el reino de Dios, pero ahora, en este momento de la historia, Jesús ya no está, Jesús ya asciende a los cielos e inicia una nueva etapa de buena noticia. La buena noticia cuando estaba Jesús era el reino de Dios, y ahora los discípulos anuncian a Jesucristo, pero a este resucitado. Ya la resurrección entra como mensaje clave, como mensaje fundamental en el anuncio de los discípulos. Como lo iremos reconociendo en toda la teología del Nuevo Testamento, la resurrección, la muerte y la resurrección son los puntos claves del Evangelio. ¿Qué es lo que hace diferente, ¿no?, a otras muertes de otros que se dijeron ser Mesías anteriormente, pero solo uno ha resucitado? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, entonces entramos en una segunda etapa donde ahora los discípulos empiezan a interpretar que todo eso que el Señor dijo, que ellos escucharon, por lo menos en un lapso de entre 2 años y 3 años que dure el ministerio del Señor, empezaron a interpretar y escuchar lo que se podía o Jesús dijo, y empiezan a decir, ah, mira, ahora entendemos esta parábola que quiso decir. Ahora entendemos cuando él dijo que el Mesías tenía que morir, tenía que padecer, pero que iba a resucitar. Ya empieza un proceso principalmente en los discípulos para entender a Jesús como la buena noticia. Esto puede sorprender al lector moderno, claro, pero no a un judío. ¿Por qué? En efecto, cuando nosotros tenemos como referencia histórica
la crisis macabea o la revuelta de los macabeos que se le conoce, que está en torno del 167 al 164. Cuando pasa esa crisis, los macabeos vencen, diríamos, Antíoco Epífanes IV, empiezan a desarrollarse algunas ideas, algunas reflexiones, algunas cosmovisiones. Y dentro de estas, algunas corrientes espirituales del judaísmo empieza a darse, hermanos, el tema de la resurrección de los muertos. Empieza a hablarse sobre eso. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que la doctrina de la resurrección de los muertos no es muy antigua, ¿no? O sea, no, los libros anteriores no nos hablan mucho de este tema, sino básicamente va a ser ya en la etapa griega cuando el tema de la resurrección sea un punto central en la reflexión espiritual. Así que estos judíos creían en la resurrección de los muertos y le esperaban como el acontecimiento que marcaría el final de los tiempos y la venida del reino de Dios. Vean ustedes entonces, hermanos, cómo este hecho de resurrección de los muertos está muy ligado con el establecimiento de lo que predijeron los profetas en la antigüedad, que tenía que ver con la llegada del reino de Dios. Eh, Hoy podemos decir que se parece mucho a nosotros, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros? La resurrección de los muertos. Y después de la resurrección de los muertos, según nuestra doctrina o creencia, entendemos que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Una para justos y otro para impíos. Para los justos será en la primera resurrección, en la venida del Señor Jesucristo, y para los impíos será en la segunda resurrección, cuando sea el juicio final. Pero esto ya nosotros lo sabemos, ¿no? Y lo esperamos. Los judíos también en aquel tiempo. Y pensaban entonces que el hecho de que alguien resucitase de los muertos marcaría entonces la inauguración del inicio del reinado de Dios. Por tanto, fíjense, por tanto, esto vino siglo segundo antes de Cristo, ¿se dan cuenta? O sea, permeó durante muchos años esta idea. Así que proclamar que alguien ha resucitado, ¿no?, vuelva a la vida en un sentido de resurrección plena, que Dios es quien ha resucitado a Jesús. Jesús, fíjense, para la primera mitad del primer siglo, cuando muere el Señor Jesús, sigue siendo un carpintero, sigue siendo el hijo de María, sigue siendo el Galileo, sigue siendo Jesús el Nazareno. Entonces, el hecho de que haya alguien que te venga y que te diga, Dios resucitó de entre los muertos, una idea que venía ligada al concepto de reino de Dios, ¿verdad? Al reino de Yahvé. Entonces, equivaldría ese mensaje a proclamar que ha llegado el reino de Dios y que los últimos tiempos han empezado, han comenzado. Así que esto por eso trajo mucho revuelo. Por eso el mensaje y la proclamación de los discípulos trajo muchos adeptos, reconociendo que en la persona de Jesús, incluso muchos judíos, reconociendo que en la persona de Jesús estaba el cumplimiento final de lo anunciado por los profetas. Así que la nueva situación de Jesús es el signo más manifiesto de esta llegada del reino. La proclamación que empiezan a tener los primeros discípulos, discípulas, las primeras comunidades cristianas, tiene que ver con esto. Jesús resucitó. ¿Y quién lo resucitó? Preguntaban. Y Dios lo resucitó. Entonces, fíjense la ecuación que tuvieron que tener los judíos en su mente al reconocer y decir, ah, por fin llegó entonces el signo pleno del reino de Dios, la resurrección de los muertos en la persona de Jesucristo. Por eso la resurrección, hermanos, en la teología del Nuevo Testamento es una idea muy profunda, muy, muy, muy profunda. La mayoría de los textos hablan acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. La mayoría de los textos
del Nuevo Testamento hablan de esto, ¿verdad? Porque la resurrección era parte fundamental para entender que Jesús era el Mesías. Así, entonces, fíjense, para los cristianos del primer siglo e incluso para nosotros, la buena noticia no consiste como lo era para los griegos y los romanos, que para ellos era en una multitud de acontecimientos sucesivos y pasajeros, de importancia más o menos relativa, que podría ser una buena noticia de que alguien, no sé, se sacó un auto, ¿no? Bueno, todos están contentos, pero al final la buena noticia pasa, la alegría deja de estar. Eh, Finalmente no sucede gran cosa. Pero el cristianismo, ¿verdad? Va a entender que la buena noticia es un acontecimiento que tiene tres características. Es único, porque nadie más ha resucitado de entre los muertos. Es decir, los que creen haber resucitado de los muertos vuelven a morir. No hay quien no ha muerto, ¿no? Aún Lázaro mismo, que se dice que fue resucitado de entre los muertos, años después se volvió a morir. Pero Jesús no. Jesús vive, no ha muerto más. Es único, es capital, es de importancia capital y fundamental. Es decir, en Jesucristo Dios se ha acercado a los hombres de un modo decisivo, por decisión propia, por mutuo propio, pero también definitivo. Es un acercamiento que exalta y que proclama la grandeza de Dios. Es decir, como dice en la carta a los Hebreos, es un sacrificio que el Señor ha hecho una vez y para siempre, haciendo perfectos a los santificados. De una vez para siempre, Dios se ha comprometido con la humanidad y la ha llamado a entrar en comunión con Él. Conocer a Dios, acercarse a Él, vivir en plenitud, ya no es un sueño prohibido al hombre, un sueño inalcanzable. Dios no es un ser lejano e inaccesible, perdido en las brumas de su propio misterio o de su propia trascendencia. En Jesús ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Este era la novedad de este mensaje que empezaron a proclamar las primeras comunidades cristianas y el grupo de discípulos. Y era increíble, hermanos, porque los dioses griegos y los dioses romanos no querían, no pretendían, no anhelaban tener una comunión con sus criaturas, según sus creencias. Es más, los dioses los castigaban de manera muy fuerte. Pero el Dios verdadero, predicado por los cristianos, es un Dios que ha dejado de ser un misterio, diríamos. ¿Por qué creen que cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga en dos? Porque evidentemente ahora podemos ver la gloria de Dios, la gloria de Dios, a través de Jesucristo. Este era el mensaje de un hombre que ahora cambia su perspectiva y no deja de llamarse Jesús el Nazareno, pero ahora se convierte en Jesús el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el ungido de Yahvé, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el que estaba con el Padre, el que vivía con el Padre en la eternidad y el cual tiene la naturaleza del Padre. Este era un mensaje revolucionario que evidentemente trajo consigo el anuncio de salvación. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer en Jesucristo que Dios se ha manifestado en la historia como un Dios cercano, al que los hombres de todos los tiempos pueden acercarse como hijos reconciliados. Pablo decía que ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación porque Dios estaba reconciliándonos con nosotros en la cruz por medio de Jesucristo. Ahora hay una reconciliación con el Señor. Antes había un apartamiento evidentemente marcado por el pueblo de Israel que se dio a la idolatría, que siguió a dioses ajenos y que se prostituyó con ídolos falsos.
Pero ahora el Señor ha puesto un remedio total, que es Jesucristo, y eso nos lo cuenta como una buena noticia. Esta es la buena noticia. El Dios que sí inauguró su reino en Jesucristo, un reino pleno, un reino eterno, un reino en donde Dios finalmente se manifiesta entre los hombres. Por eso el Evangelio de Juan dice en su prólogo, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Dios manifestándose en Jesucristo, Dios viniendo, como dice un autor en un libro, ¿no? Dios mudándose al vecindario, ¿no? Dios alquiló en nuestro barrio, se vino a ser como nosotros. Entonces, la buena noticia no es tan solo Jesucristo como tal, sino que es Jesucristo medio de realización de la promesa del reino del Padre, del reino de Dios. Por lo tanto, como dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesucristo, entonces, Dios ha realizado el proyecto de acercamiento que se había ido desvelando. Lo dice la carta a los Hebreos cuando dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, Dios siempre ha hablado, Dios siempre quiso revelarse, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Lo hizo a través del profetismo. Fíjense que el profetismo es fundamentalísimo en la revelación de Dios. No la monarquía, ni siquiera el sacerdocio. Y esto es algo sumamente interesante cuando estoy investigando el tema de la diaconía en hombres y mujeres. Y es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento no hay reinas. Esther es una reina, ¿no es cierto?, que entra en una historia, pero no, o sea, no es una reina propia de Israel, es reina de un pueblo pagano. En el pueblo de Israel no hubo reinas, no hubo reinas, todos fueron reyes. Saúl, David, Salomón, y de ahí todos los reyes del norte y del sur. Tampoco hubo sacerdotisas. En el templo no se dice que haya habido sacerdotisas. Hubo sacerdotes, hombres, que ministraban en el culto y demás, pero no hubo sacerdotisas. Pero sí hubo profetisas. Hubo mujeres que ejercieron el cargo más honroso de todo el Nuevo Testamento, porque los profetas terminan condenando a los reyes y a los sacerdotes. Y fíjense entonces, hermanos, cómo Dios, a través de hombres y mujeres en la antigüedad, a través del profetismo, no del sacerdocio, no de la monarquía, sino del profetismo, hombres y mujeres, fueron hablando, revelando, hagan esto, vuélvanse a Dios, no hagan aquello, ¿no? Por eso, tal es el único y exclusivo evangelio, la única y exclusiva buena noticia que cambia el curso de la historia y que transforma el sentido y los horizontes de la existencia humana. Este nuevo evangelio que se predica, ¿verdad? De reino de Dios manifestado en Jesucristo, cambia la vida humana, te transforma o te trastorna, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es importante, es fundamental, ser trastornados y transformados. Cuando uno lee el libro de Hechos, uno se da cuenta que el testimonio que daban de los discípulos que anunciaban este evangelio era, ahí vienen los que han trastornado al mundo, los que han puesto patas para arriba al mundo, diríamos en una versión muy coloquial. Por eso digo, hay que ser trastornados y transformados. La buena noticia cambió el curso de la historia y ahora todos estamos comprometidos con esta buena noticia. Los discípulos están en este nuevo descubrimiento, en esta nueva interpretación de la persona de Jesucristo. Dios, dice Hechos capítulo 10 versículo 36. Dice el escritor a Hechos, Dios envió su mensaje a los hijos de Israel comunicándoles la buena noticia de la paz. ¿Por quién?
Recuerden que ya Isaías había profetizado, ¿no es cierto? Que y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre sus hombros vendrá, tendrá el principado y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No, eso lo proclamó Isaías muchos años atrás. Ahora, el autor de Hechos, que se le atribuye a Lucas, dice que Dios hizo la paz, el Dios de paz ha sido Jesucristo, que es el Señor de todos los hombres. Señor. Cuando utiliza la palabra Señor, aquí el libro de Hechos, hermanos, está tomado de la traducción griega. La traducción griega, que ustedes ya saben que es la Septuaginta, cuando ellos transcriben del hebreo el tetragramatón, recuerden que antes en las escrituras hebreas no se escribía el nombre de Dios por considerarlo santísimo y solo escribían las cuatro mayúsculas, consonantes, que se le llama el famoso tetragramatón. Los traductores de la Biblia griega, como no podían traducir pasando las cuatro consonantes, ¿no es cierto?, a su traducción, entonces le ponen la palabra curios, que es Señor. Así que la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a Yahvé, al Dios omnipotente, es curios, es Señor. Cuando el autor de Hechos dice que Jesús es el Señor, está hablando de la filiación divina de Dios, perdón, de Jesús, que es el Dios, ¿no? Y que es Dios. Por eso, el pasaje subrayado hace referencia a lo dicho, como ya dije, por el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, que lo he expresado. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una clara referencia al cumplimiento de la profecía de Isaías. Ahora, este discurso, este versículo, perdón, forma parte del discurso grande que encontramos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro tiene su encuentro con Cornelio. ¿Recuerdan? Y como vamos a ver, espero que lleguemos al capítulo 10 de Hechos cuando veamos el libro de Hechos, espero que sí. Hechos para nosotros, hermanos, es la puerta, es la puerta. Nosotros somos Cornelio. Nosotros somos Cornelio. Ustedes saben esa historia, ¿no? Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio, pero Pedro no puede entrar en la casa de un pagano porque se va a contaminar y tiene que hacer todos los ritos de purificación. Para un judío era inconcebible entrar en la casa de un pagano, pero Dios lo manda. Y entonces dice que llega y les empieza a predicar este sermón y les empieza a hablar sobre Jesús. Y dice la palabra, el relato, ustedes ya lo van a ver, que dice la palabra, mientras Pedro aún estaba hablando, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, hombres, mujeres, niños, todos, todos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cayó sobre ellos, todos los que oían el discurso, todos los que estaban en casa. Y miren que Cornelio mandó a traer a todos. Por lo tanto, este discurso que pronuncia Pedro ante el primer grupo de paganos que entrarían en la iglesia, ¿no? Ahora, el mensaje que trae sobre Jesús en Cornelio tiene que ver con nosotros. Gracias a Dios, nosotros somos Cornelio y el Espíritu Santo cayó sobre los paganos, sobre los gentiles, que en este caso seríamos nosotros. De modo esquemático, hermanos queridos, para que podamos entender mejor cómo podríamos resumir el mensaje del Evangelio o el mensaje de las buenas noticias que proclamaron las primeras comunidades cristianas, vamos a resumir el contenido de este Evangelio en una fórmula que tiene tres partes, ¿no? Tres partes claritas. Se pueden decir palabras más, palabras menos, pero este es el corazón
que tenía que partir de la proclamación apostólica de los discípulos, de las discípulas, de todos los que querían predicar el nombre del Señor. ¿Cuál es el primero? Dios intervino de un modo decisivo. Esto no fue obra de nosotros, no lo planificó ningún hombre. No vino por idea de alguien en particular. Esto se lo atribuye directamente Dios. Dios es quien quiso venir con nosotros. Dios enviando a su Hijo en el tiempo de la ley, nacido de mujer, dijo Pablo a los Gálatas. Dios envió a su Hijo. Fue Dios quien intervino de manera absoluta, plena. Segundo, y lo hizo a través de su Hijo, de su unigénito, no creado por Dios. Jesús no es creado por Dios. Jesús es engendrado por el Padre y por lo tanto tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿Ah? No es creado, no es una criatura, no es una mesa que alguien creó. Es engendrado, es su Hijo. Así que el hecho de que Jesucristo sea el medio, hermanos y hermanas queridas, pues hace básicamente que la buena noticia sea impactante, sea muy poderosa. Y lo interesante de esto, hermanos, es que lleva destinatarios esta acción de Dios. Y los destinatarios, pues evidentemente, somos nosotros. ¿Quién fue beneficiado de este acto de salvación? ¿Quién permitió, quién sintió los efectos de esperanza ante la muerte eterna que nos esperaba? Pues fuimos nosotros. Así que la buena noticia, hermanos, tiene tres partes: Dios, Jesucristo y nosotros. Nosotros formamos parte de esta buena noticia, porque Dios no quiso hacerlo para sí mismo. Dios no quiso hacerlo porque Él quisiera quedar bien con nadie. Y Jesucristo tampoco. Lo hicieron por amor a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Fue Él. Siempre ha sido Dios, siempre. Así es que los discípulos estaban plenamente convencidos que ahora el anunciante es plenamente el anunciado, es plenamente la noticia total y completa, ¿no? Es Jesús. ¿Cómo podemos desglosar esto mucho más? Miren, Dios, cuando hablamos de que Dios intervino de un modo decisivo, vemos lo siguiente: si se pone el énfasis en el primer miembro, en el origen y la iniciativa, se hablará del Evangelio de Dios, por lo menos 7 veces lo menciona Pablo, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesucristo, si se subraya el segundo, ¿verdad? Este segundo elemento, el cómo, o sea, ¿quién fue el origen y la iniciativa? Dios. ¿A través de quién o cómo se hizo esto? El rostro concreto, histórico y personal que tomó la intervención de Dios, se hablará del Evangelio de Jesucristo o de Cristo. Y tres, en favor nuestro. Finalmente, si se piensa sobre todo en los destinatarios y en el impacto de la intervención de Dios, se hablará del Evangelio de nuestra salvación. Fíjense lo que dice Efesios, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: En él también ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, vemos claramente cómo Pablo, si se está refiriendo a que Dios es el autor de esto, va a decir que es el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Pero si lo va a hablar de que por medio de quién se hablará del Evangelio de Cristo,
Y finalmente, si se empieza en nosotros, diremos que es el evangelio de nuestra salvación. ¿Va? Estas tres cosas están plenamente identificadas, ¿no? Plenamente identificadas. Así que en algunos textos de la Biblia usted encontrará que dirá Evangelio de Dios, otras veces dirá Evangelio de Cristo y otras veces se referirá como el Evangelio de nuestra salvación, porque este es el núcleo central o el entendimiento que tenían las primeras comunidades cristianas. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, hermanas, que sé que mis hermanas están en clase presencial. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, muy bien, va muy bien explicado todo. Bueno, Bu- bueno, saben que... Buenas tardes, sí, todo muy, muy claro, eh, muy interesante cómo se dan estos tres elementos, vamos a decir, ¿no? Que Ajá. muy, muy bueno. Ok, muy bien, pues vamos ahí. Entonces, acuérdense, ustedes tienen toda la autoridad para poder intervenir cuando ustedes quieran. Recuerden, estamos en el segundo elemento, cómo se empieza a desarrollar esto, ¿verdad? El concepto de la buena noticia. Bueno, miren, perdón, aquí está, aquí un ejemplo cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, que lo pone así, segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 8 veces Pablo lo dirá y o lo dirá de una expresión equivalente, en este caso de Segunda de Tesalonicenses dice el evangelio de nuestro Señor Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Romanos capítulo 1, versículo 9 dirá, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de su Hijo. Entonces, se habla de evangelio de Dios, se habla de evangelio de Cristo y se habla el evangelio de nuestra salvación. Los creyentes entonces, hermanos, fíjense, estamos pocos años después de que Jesús murió, ascendió. Entre comillas, están solos porque aunque llegó el Pentecostés y el Espíritu Santo vino con ellos, pues Jesús ya no está físicamente, ¿verdad? Entonces estamos en una etapa en donde las comunidades cristianas tuvieron que, diríamos nosotros, ponerse las pilas, pues para poder entender claramente ese mensaje. Así que los creyentes comprendieron progresivamente la amplitud y la significación del Evangelio. Explicitaron los diversos componentes de la intervención de Dios en Jesucristo y se adentraron en la comprensión del misterio, el misterio de Dios, ¿verdad? Cómo Dios vino a manifestarse de esa manera. De los testimonios más antiguos de la fe cristiana, lo que solemos llamar formularios prepaulinos, es decir, anteriores a la redacción de las cartas de Pablo, se desprende que la atención se centró primeramente en la resurrección, en lo que Dios hizo por Jesús. Miren, creo que ya hablamos de esto en alguna clase que decíamos que era la tradición oral. Los primeros escritos que se cree que nosotros tenemos como canónicos son las cartas de Pablo. Pero antes de que Pablo escribiera algo, años 60 más o menos, 58, 59, 60, antes de eso, solo había la tradición oral, ¿no? La tradición oral de personas que iban trayendo de boca en boca, pues el mensaje de Jesús. Seguramente había muy pocas escritas, pocas cosas escritas. Seguramente los dichos de Jesús, los breves relatos de la pasión, ¿no?
pero la mayoría era tradición oral. La gente iba diciendo. Así que vemos claramente cómo Pablo bebe esa tradición oral, ¿verdad? Y nos la dice. Vea, primero vean lo que dice Hechos 2:33 al 36. Solo voy a leer esta parte que está aquí. Dice, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis. Entonces, esto, hermanos, ustedes me dirán, pero pastor, esto está después de los evangelios, o sea, Hechos nos dice lo que pasó después de que Jesús resucitó. Sí, solo recuerden que Hechos no se escribió en esa época, Hechos se escribe más o menos en el año 70. Han pasado 40 años desde que se dijeron esas palabras. Entonces, evidentemente, esta alusión es una alusión de la tradición oral que se traía, ¿no? ¿Y cuál era lo que promulgaban los primeros cristianos? Dios resucitó a este Jesús. Y se necesitaban testigos para la resurrección y ellos dicen, nosotros somos testigos. No uno, no dos, los que exigía la ley, sino somos muchísimos, por lo menos 500, dice Pablo, ¿no? Ahí en la carta a los Gálatas. Bueno, a este Jesús que Dios resucitó, ahora es Dios y Mesías. Señor, recuérdense, Señor es Dios, ¿verdad? Yahvé diríamos, pero también es el ungido de Dios. Bueno, ha sido resucitado. Así que todo se aclaraba a la luz de la resurrección. La identidad de Jesús, quién era Jesús, por qué murió Jesús y cómo ahora Él es Señor, Señor y Dios. Pues era algo poderoso, como creo sigue siendo algo poderoso hasta el día de hoy. El Evangelio entonces, queridos hermanos, en estos primeros años, abarcaba así no solo lo que Dios hizo por Jesús. ¿Qué hizo Dios por Jesús? Lo resucitó. Sino lo que hizo por nosotros a través de Jesús. Esto es lo interesante. Lo que hizo por nosotros por medio de Cristo. Esta es la buena noticia. No el establecimiento del reino, no solo la presencia del Mesías entre nosotros, sino la consecuencia de eso. Y la consecuencia de eso es que ustedes y yo ahora somos salvos. Somos salvos. Eso es lo interesante de la buena noticia, del anuncio de la llegada del reino de Dios en Jesucristo, que es a favor nuestro, ¿no? Que es por nosotros. El testimonio más antiguo que tenemos de esto, hermanos, es el antiguo credo que Pablo cita de la tradición oral, ¿no? En la primera carta a los Corintios capítulo 15. Entonces, Pablo, lo que va a escribir ahora en 1 Corintios, no lo escribió él, no lo inventó él, diríamos, no fue inspirado por él. Él ya lo trajo de las comunidades cristianas. Seguramente cuando fue a su visita a Jerusalén y pasó 15 días con Pedro, ¿no es cierto? Y con Juan y Santiago, seguramente escuchó esto que ya se proclamaba entre las primeras comunidades. ¿Qué era el antiguo credo que proclamaban los primeros cristianos? Empieza diciendo Pablo, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, ¿no? Y Pablo predica al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, ¿no? Ese es el evangelio. Y entonces le dice a la iglesia de Corinto, les pido, hermanos, que se acuerden cuál fue la buena noticia que yo compartí con ustedes. Aquí viene, dice, que el Mesías murió y aquí viene la interpretación. Aquí es cuando los cristianos empiezan a entender cuál fue el motivo. Antes no tenemos esto.
O sea, lo leemos en los evangelios, pero recuerden, los evangelios se escriben muchos años después que la carta de Pablo a los Corintios. Entonces, las cartas paulinas son las cartas más tempranas que empiezan a recoger esto y ven claramente que hay una motivación. El Mesías murió, pero ¿por qué murió? Por nosotros, por nuestros pecados, y le agregan, ¿cómo anuncian las Escrituras? Otra cosa que era el credo que se rezaba por las primeras comunidades cristianas, que fue sepultado, es decir, que literalmente el Señor murió. No fue de manera simbólica, no fue de manera mentirosa, engañosa, imaginaria. Realmente el Señor fue sepultado, una tumba, ¿verdad? Pero que resucitó al tercer día como lo anunciaban las Escrituras, y que apareció a Pedro y más tarde a los 12. Este era el credo. Entonces, ¿de dónde Pablo lo recuerda? ¿De dónde Pablo lo predica? Pues de la tradición oral que él ha venido recogiendo, de lo que él ha venido aprendiendo de las primeras comunidades cristianas que empiezan a manifestar el sentido de la muerte, de la resurrección. Eh, Tal vez no aparece aquí, pero si ustedes leen el capítulo 15 de Corintios, versículo 3, que es donde está todo esto que hemos leído, eh, dice, versículo 3 de capítulo 15 de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Les he predicado, pero yo lo recibí. No fue mío. O sea, ya era algo que circulaba entre las comunidades cristianas. Y vean ustedes el énfasis. La muerte de Jesús con un objetivo, su sepultura, pero también su resurrección. Y los testigos son fundamentales para saber que Jesús resucitó. Entonces, para Pablo, el contenido esencial del Evangelio se va a reducir a eso. Pablo no tiene otra cosa. Dice, yo vengo a predicar y no vengo a predicar otra cosa más que a Cristo crucificado y a este resucitado. Este era el mensaje paulino. Todo lo más está bien, está lindo, pero el mensaje principal de Pablo era, yo he venido a predicar al Cristo crucificado y a sí mismo resucitado. Entonces se va a reducir al misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? Pues todo el proceso de la pasión del Señor, que está encerrado en una Pascua, ¿verdad? En una Pascua. Y entonces este proceso cuando lo fueron a aprender, del proceso que tuvo de ir a defenderse, de que lo acusaron falsos testigos, todo eso, ¿verdad? Llega finalmente al punto de la muerte. Jesús es condenado a muerte, su muerte es ignominiosa, dolorosísima, vergonzosa, ¿verdad? Es una muerte a los ojos del mundo vil, es una muerte deshonrosa, es una muerte que solamente se le aplicaba a los criminales más terribles, pero viene el triunfo de la muerte. Y el triunfo de la muerte es la resurrección. Por eso, Pablo no toma especial cuidado en la vida y en la actividad de Jesús antes de ese acontecimiento. Si se dan cuenta, Pablo nunca nos predica sobre en las cartas paulinas nunca Pablo habla del encuentro de Jesús con la samaritana, por ejemplo, ¿no? O Pablo nunca nos habla de cuando Jesús multiplica los panes o los peces, o sana a la hija de Jairo, o sana a la mujer de 2 años de flujo. No encontramos nada de eso en las cartas paulinas. Porque para Pablo lo más importante no es el hecho de su vida y su mensaje, sino el resultado de esa vida y de ese mensaje. Y el resultado que nosotros encontramos es el mensaje de la victoria. Jesús resucita, vence a la muerte y lo hace por nosotros, ¿no? Lo hace por nosotros. Entonces, así la iglesia empezó a predicar.
Por eso yo decía al principio de la clase, el anunciante se convierte en el anunciado. Pero también esto se iluminará a la luz de la resurrección. Ya dije varias veces, hermanos, que el tema de la resurrección es la parte más importante de la teología del Nuevo Testamento. Pues esta, la resurrección era el sí de Dios a lo que Jesús había vivido, a lo que Jesús había dicho. Jesús dijo, es necesario que el Mesías muera, sea crucificado, o sea, muerto más bien, pero al tercer día se levantará, ¿no? Entonces la resurrección era el cumplimiento de Dios, era el broche de oro con el que Dios cierra el encuentro de, perdón, el broche de oro que Dios cierra en la resurrección para confirmar que Jesús verdaderamente es su Hijo y que verdaderamente es Dios y que su sacrificio es acepto ante Él y por lo tanto, ahora todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, dice Pablo en Romanos, será salvo, será salvo. Por lo tanto, lo que un pequeño grupo de discípulos, después de la ascensión de Jesús, era un pequeño grupo de personas, había presentido antes de la Pascua y la muerte había parecido desmentir por un momento, ahora parece desvelado. Ese era el problema, ¿no? Jesús está muerto, no ha resucitado, los discípulos tienen miedo, están encerrados. ¿Será que nos mintió? Los dos caminantes de Maús que nos dice el Evangelio de Lucas, dice que su corazón iba tan cargado, tan frustrado, tan fracasado, que cuando el viajante, el forastero se acerca, le dice, ¿por qué estás así? Es que hubo un hombre que nos dio esperanza, un hombre que dijo ser el Mesías, un hombre que vino a proclamar el reino de Dios, que dijo que fue muerto y dijo que iba a resucitar y hasta ahora no ha resucitado, entonces nos ha fallado. Sin embargo, cuando Jesús levanta el pan y bendice el pan, los ojos de estos discípulos se abren, Jesús desaparece y el mensaje central de esta experiencia es, ahora entendemos, es desvelar, es entender, es mirar lo que hay detrás. Ahora entendemos por qué nuestros corazones ardían de pasión. Poco a poco, reflexionando sobre los hechos pasados, se comprendía cada vez mejor el sentido de la misión de Jesús. Poco a poco, imagínense la escena, Pedro, Juan, los apóstoles, María su madre, sus hermanos, Santiago, Judas, Simón, etcétera, María Magdalena, Susana, los personajes que aparecen muy cercanos a Jesús en su vida terrenal. Imagínense la escena, se reúnen a cenar, prenden una fogata y empiezan, che, ¿te acordás aquel día que íbamos caminando, verdad? Y el Señor nos contó una parábola, ¿te acordás? Sí. Ah, ¿viste que ahora le encontramos sentido a esa parábola? O a esas palabras, o a ese milagro, o a eso que Él hizo, o a nuestro actuar, cómo nosotros actuamos, cómo nos volvimos como ambiciosos, ¿no? Cuando Santiago y Juan querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor en su gloria. Poco a poco, hermanos, cuando los discípulos y toda esta gente empezó a recordar las cosas de Jesús, porque nadie tomó nota, nadie grabó al Señor, nadie puso una cámara ni nada por el estilo, todo estaba en la mente y lo que ellos recordaban, sus recuerdos, pues es allí donde les empieza a hacer sentido lo que Jesús significaba. En lo que él había vivido, Jesús, hecho o dicho, se reconocía el contenido del Evangelio, es decir, cómo Dios intervino a favor de todos nosotros. Así que, finalmente, se llegaba al entendimiento de la preexistencia. Ya estamos a finales del siglo primero, porque Juan se escribe entre el 90 y el 100, 95 y 100, el año 95, el año 100, finales del primer siglo. Bueno, para esta fecha, la iglesia, los líderes, estas comunidades cristianas que ya se empezaron a establecer desde hace 60 años o 70 años, llegan al entendimiento de que Jesús es eterno. Se llega hasta la preexistencia, es decir, hasta el estadio anterior a la manifestación del Evangelio, y encontramos estas gloriosas palabras
de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: al principio ya existía la palabra, el Logos de Dios. Y el Logos o la palabra se dirigía a Jesús, era en Jesús. Tenían esto que, que los hacía cercanos. Y finalmente hay una sentencia muy fuerte que dice: y la palabra, el Logos, era Dios. No era un Dios como nos quieren hacer creer los testigos de Jehová. No era un Dios. Es Dios, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, vean todo este proceso, hermanos, hermanas queridos, todo este proceso que tuvo que pasar el entendimiento, la interpretación, la concatenación de acontecimientos e ideas para que las primeras comunidades cristianas empezaran a armar el concepto que hoy nosotros ya no nos cuesta trabajo entenderlo, de lo que significaba la buena noticia o de lo que significa la buena noticia. Si situamos entonces el cuarto evangelio, es decir, hablando de Juan a finales del siglo primero, esto significa que el proceso de explicitación que realizaron las comunidades cristianas, cuyas principales etapas hemos bosquejado brevemente, entonces se desarrolla todo esto que les he platicado de cómo fue haciéndose la consolidación de esta idea de Jesús como buena noticia, porque no crean que fue fácil, fue todo un proceso. Se desarrolló entonces durante casi 3/4 de siglo, que es más o menos la etapa en donde nosotros creemos que los libros canónicos terminan de escribirse. Algunos pueden ser un poquito más tarde, pero la mayoría de los libros ya están escritos y entonces ya hay una cosmovisión de que Jesús sí es el Hijo de Dios y es Dios mismo y es la buena noticia. Y en él se ha inaugurado el reino de Dios. Este proceso, que consistió en explicitar a la luz de la Pascua el sentido del acontecimiento de Jesús y la plena dimensión del Evangelio, aparece condensado a modo de proclama esquemática en este himno cristológico, un himno muy antiguo, ¿verdad? Que lo leemos nosotros en Filipenses 2 del 6 al 11, un himno que todos conocemos. Es un himno que se cantaban en las comunidades cristianas, no es algo que Pablo él lo haya elaborado, sino es un himno profundamente cristológico en donde ya se manifiestan estas ideas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un canto cristológico que las comunidades cristianas ya han experimentado. Este canto lo vamos a desglosar hasta que veamos las cartas paulinas, ¿no? Hasta que veamos la carta a Filipenses, ahí vamos a desglosar este, este pasaje. Muy bien, un segundo. No, bueno, creo que está aquí, hermanos. Yo pensé que lo íbamos a ver en las cartas paulinas. Bueno, a ver, un segundito, hermanos, un segundito. Muy bien.
Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a ver si ya. Muy bien. Bueno, vamos a verlo aquí en este. Sí, qué bueno que está aquí. Pensé que lo íbamos a ver hasta las cartas Paulinas. Vean el canto que yo acabo de leerles, ¿no? La primera parte dice, Él, es decir, Jesús, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Es decir, que Él era antes de que todas estas cosas existieran. A eso se le llama su preexistencia. Luego viene su humanidad, ¿no? Su experiencia con los hombres. Dice, al contrario, se despoja de su rango y toma la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, así presentándose como simple hombre. El misterio de la encarnación, ¿verdad? El misterio de la encarnación. Dios haciéndose como nosotros. Este es un tema maravillosísimo que seguramente eso sí lo vamos a analizar cuando veamos los relatos de la infancia en Mateo y en Lucas, ¿no? Cómo el Dios que hizo los cielos, la tierra, los cosmos, las millones y millones de galaxias y el universo infinito, ahora usa pañales, ¿no? O toma mamadera, o tiene que aprender a gatear y como para aprender a caminar tiene que darse golpes en el piso. Es un misterio, el misterio de la encarnación. Bueno, después de eso, en este canto se habla acerca del concepto de la muerte. Dice, se abajó, se humilló, haciéndose obediente, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Fue muerto Jesús según la tradición que Pablo recoge de las comunidades cristianas, ¿no? Les comparto lo que yo mismo recibí, que Jesús murió, muerte. Y después viene el tema central que es la resurrección, la exaltación. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título. Dios lo encumbró, es decir, lo levantó, lo resucitó y le concede el título que pasa todo título, que es Hijo de Dios. Es exaltado el Señor Jesucristo en el poder, la gloria, el honor y la magnificencia que tenía antes incluso de la fundación del mundo. Y ahora vean cómo las comunidades cristianas entendían la posición actual de Jesús. De modo que a este título de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclame que Jesús es el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la condición actual. Por eso nosotros cada vez que le cantamos a Jesús, cantamos su grandeza, su divinidad, proclamamos su nombre y lo adoramos como Dios. Lo adoramos como Dios y todo, absolutamente todo se rinde. Nos rendimos ante el señorío y la soberanía de Jesús el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Este concepto que ahora nosotros podemos articular de manera muy fácil, porque bueno, tenemos la ventaja de tener las escrituras ya con nosotros, para las primeras comunidades cristianas, los discípulos llegaron a estas, yo entiendo que movidos e impulsados por el Espíritu Santo. Y es así, hermanos, como se consolida el Evangelio, ¿no? El Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo. Todo lo que precede a la resurrección de Jesús, su muerte, su existencia terrestre, su preexistencia, o lo que sigue a la resurrección de Jesús, que es la exaltación en la gloria, la donación del Espíritu, el retorno final de Cristo, la pregunta es, ¿no son acontecimientos que pueden constituir otras tantas buenas noticias en vez y dar lugar a varios evangelios? Si nosotros pensamos que una buena noticia es, vos te sacaste un auto, bueno, listo, mañana otra buena noticia, vos te sacaste una casa, es otra buena noticia, otro evangelio diríamos. Entonces,
podría pensarse, hermanos, que si nosotros hablamos de la noticia de Jesús de que murió por nuestros pecados, un evangelio. Otra buena noticia, Jesús encarnó, vino, ¿no? Y tomó forma de siervo, otro evangelio. Si decimos que Jesús, una buena noticia que nos llega a nosotros es que Jesús estuvo antes de la fundación del mundo, otro evangelio. La pregunta que podríamos decirnos, entonces estamos plagados de evangelios, porque cada acontecimiento es una buena noticia, ¿no? Claro que es una buena noticia, pero la respuesta es, no lo vieron así los primeros cristianos. Para ellos, hermanos, todo, todo esto que vimos, su muerte, su existencia terrestre, su preexistencia, su exaltación en la gloria, la dación que él da del Espíritu de Jesús y el retorno final de él, todo esto aparecía unificado en la referencia de que es Dios. Dios. Toda esa serie de acontecimientos no eran más que facetas de la intervención de Dios y un solo reino. ¿Recuerdan? Un solo reino, el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas no eran otra cosa más que momentos en cómo Dios fue interviniendo paulatinamente, ¿verdad? Sobrevenir en la plenitud de los tiempos. Todo eso, en definitiva, constituía un solo acontecimiento, no son evangelios aislados. Todo debe verse como algo unificado, un solo evangelio. Y los primeros cristianos reconocían en este evangelio con asombro la buena noticia, el evangelio de Dios. Un solo evangelio, ¿no? Una sola buena noticia. Esa buena noticia está permeada por todos estas intervenciones de Dios. Esta buena noticia que se encarna en Jesucristo por la iniciativa de Dios a favor nuestro, se ve desde una sola perspectiva. Se ve desde una sola buena noticia de Dios bendiciendo su creación, salvando su creación. Por eso la buena noticia no son los evangelios de Dios, sino el evangelio de Dios. La buena noticia de la intervención de Dios en Jesucristo a favor de nosotros. Ujú. No son todos, cada uno de ellos, evangelios. Hay un solo evangelio. Bueno, entonces hasta aquí, hermanos, llegamos ya a la parte final de cómo se da de manera muy resumida, diríamos, de cómo fueron dándose estas interpretaciones y comprensiones respecto de la persona de Jesús, en cuanto a que ahora el anunciante pasa a ser el anunciado, el anuncio central, ¿verdad? El anuncio central. Y ahora es Cristo muerto, pero resucitado, y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, con esto damos por concluido la segunda etapa de la acepción de cómo entender el Evangelio. Pero ahora viene una tercera etapa. Ok, la primera etapa es cuando Jesús está vivo, está predicando. ¿Y cuál es la prédica de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El anuncio del reino de Dios. ¿Verdad? Segunda etapa, Jesús ya no está. Jesús ya ascendió a los cielos. Ahora las comunidades cristianas empiezan a interpretar con base en sus recuerdos qué significa Jesús. Entonces habrá evangelistas que van a escribir sobre la vida, mensaje, obra y muerte de Jesús. Pero habrá otros autores como Pablo que se van a encargar de establecer con profundidad el tema de la muerte y de la resurrección de Jesús, de la divinidad de Jesús.
Pero esto es así, hermanos, va corriendo de boca en boca, ¿verdad? Va corriendo de boca en boca. Ya se empiezan a escribir en las cartas de Pablo algunos de estos conceptos. Pablo, como dije, más enfocado a la muerte y resurrección. Pero ahora necesitamos llegar a la etapa de que alguien ponga por escrito el Evangelio. Y entonces llegamos a la tercera etapa, en donde Marcos va a escribir un Evangelio, una buena noticia. Y entonces llegamos a la etapa redaccional, donde se redacta el Evangelio, se escribe, se pone por escrito. ¿Qué dice Marcos 1:1, hermanos? Pues parece ser que es el título de la obra de este primer Evangelio que se escribe. ¿Qué dice Marcos? Comienzo o inicio del Evangelio referente a Jesucristo, Hijo de Dios. Depende de la versión que usted tenga. Y él es el primero que usa la palabra evangelio, ¿verdad? Como literatura, o sea, escribir un evangelio. No es que la palabra evangelio no aparezca en las cartas de Pablo, aparece la palabra evangelio, pero este es un evangelio, ¿verdad? Este es un evangelio escrito. Ojo con eso. Es difícil imaginar la novedad que suponía esta frase de Marcos. Hasta entonces se proclamaba el evangelio de manera oral. La transmisión de la enseñanza corría a cargo de testigos vivos, ya sea de los apóstoles, los profetas, doctores, ancianos, presbíteros, menos preocupados por citar exactamente las palabras de Jesús que por aplicarlas a la vida de las diferentes comunidades. O sea, la iglesia en los primeros años, hermanos, porque el Evangelio de Marcos vamos a cerrar en el año 60 que se escribe, más o menos. Jesús muere en el 30, entonces han pasado 30 años, 3 décadas. Y entonces quienes están armando la iglesia, pues no se están preocupando mucho por poner por escrito, sino más bien con sus recuerdos, ellos trataban de impactar la vida de las iglesias, más que ponerse a escribir sus recuerdos sobre Jesús. Y eran estos testigos vivos los que transmitían, los que compartían a través de la transmisión oral, estos testigos vivos, los garantes de lo auténtico. Un testigo, dos testigos nos dan garantías de que un hecho se ha llevado de esa manera. Los cristianos, a diferencia de los judíos, no tenían escritos particulares, es decir, libros sagrados propios a los que puedan referirse. Sus únicos libros eran las Escrituras, era el Antiguo Testamento para nosotros. Pero estos primeros cristianos, después del año 30, pues no tenían ningún libro. No existía la Biblia, diríamos, como la tenemos nosotros ahora, como para citar y decir, ah, mira, acá dice tal, tal. No lo tenían. De hecho, la Biblia del Nuevo Testamento se conforma hasta el siglo segundo, ya como más o menos la conocemos hoy. Pero el hecho de tener testigos vivos y que no estaban muy lejos de los acontecimientos, pues consideraba que eso podría ayudar para redactar un evangelio. Por eso Marcos lo dice en su título del libro. Este es el inicio del evangelio. ¿Que se refiere a quién? ¿Que habla de quién? Pues de Jesús el Cristo. Utiliza los dos títulos, Jesús y el Cristo. Y finalmente le da la filiación divina. El título el nombre que es sobre todo nombre, Hijo de Dios. ¿No? De eso va a tratar Marcos. ¿Verdad? De esto va a tratar Marcos. Así que al escribir un evangelio, Marcos introduce una novedad y tenemos noticias por la tradición de la iglesia, de la perplejidad que causó esta iniciativa entre los testigos supervivientes. O sea, todos se quedaron así como diciendo, ¿cómo vas a escribir algo sobre Jesús? Tenemos testimonio de el gran historiador Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, que termina en el año 325. Eusebio de Cesarea
el historiador de la iglesia, recurre a los escritos de un padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, que más o menos vive entre el 150 y 215 después de Cristo, quien este Clemente cita la tradición de los antiguos presbíteros sobre la redacción de los evangelios. Y vea lo que dice de Marcos. Dice, el evangelio según Marcos, acuérdense, estamos hablando del año 150 en adelante. Dice, el evangelio según Marcos fue escrito en las siguientes circunstancias. Habiendo predicado Pedro la doctrina públicamente en Roma y expuesto el evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran numerosos, exhortaron a Marcos, que lo habría acompañado desde hacía mucho tiempo y tenía presentes sus recuerdos, a que pusiera por escrito lo que había dicho Pedro. Marcos lo hizo y puso por escrito el Evangelio para los que se lo habían perdido. Llegando esto a su conocimiento, Pedro no aconsejó en ningún sentido, ni para impedirlo, ni para alentarlo. Esta cita que Eusebio de Cesarea nos regala del padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, nos dice la tradición, ¿verdad? Esto ya es tradición de la iglesia, que el Evangelio de Marcos es escrito por iniciativa de alguien, como que alguien le dice, che, escribí algo sobre el Señor. Y toda vez de que Marcos era, diríamos, discípulo de Pedro, ¿verdad? Discípulo de Pedro, le dijeron, bueno, vos que has escuchado a Pedro, todo lo que él recuerda de Jesús, pues escribílo. Y Marcos, pues ya alentado por todos, ¿viste? Lo hizo. Y cuando Pedro se entera de esto, según la cita de Clemente, cuando Pedro se entera de esto, no hay ninguna reacción de Pedro. O sea, no le dijo, no, no quiero que escribas esto, pero tampoco dijo, sí, metele ficha, esto está re bueno, y adelante. Subrayemos particularmente en este testimonio la perplejidad de Pedro ante la iniciativa de Marcos. O sea, Pedro quedó como pasmado, dije, y no sé qué decirte, no sé si decirte que no, no sé si decirte que sí. Bueno, vemos entonces que ya para el segundo siglo de la iglesia, había ya la idea de que este evangelio habría sido escrito por Marcos bajo los recuerdos de Pedro, ¿verdad? Bajo los recuerdos de Pedro. Ya vamos a hablar sobre Marcos. No voy a ahora hablar más sobre él, ya lo voy a exponer con mayor claridad y vamos a retomar la cita de Eusebio de Cesarea. Lo que estoy diciendo que Marcos inaugura este evangelio y si es cierto, y si fuera cierto la cita de Clemente, pues nos damos cuenta que causó una revolución en el mismo Pedro incluso, ¿no? Causó una revolución y que no era muy bien aceptada o entendida, ¿no? Cómo escribir un evangelio. Al reunir los diversos elementos aportados por la tradición y organizarlos en una historia de Jesús, Marcos abre el camino a un género literario nuevo que apenas tiene equivalencia con otras literaturas. Este género de evangelio, ya lo voy a explicar cuando lleguemos a esto, muchos piensan que son biografías de Jesús. Y ese es un error, no son biografías de Jesús. Es un género literario muy interesante, que ya lo vamos a analizar a profundidad. A partir de entonces se van a componer muchos evangelios. Por lo pronto nosotros tenemos 4, pues ya son muchos. Pero vienen los evangelios apócrifos, que eso los vimos cuando vimos la historia de la Biblia y sus traducciones. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tecla, el evangelio de Pablo, el evangelio de... Pero en el sentido cristiano se va a realizar una selección entre ellos y sabemos que canónicamente
Los que son inspirados por Dios, pues son solamente cuatro. Esta innovación, hermanos, este deseo de escribir un género literario, porque es un género, es un libro literario, inspirado por Dios, sin duda, pero un género literario, correspondía a una necesidad. ¿Por qué se tiene que poner por escrito? ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque los testigos auténticos comienzan a desaparecer, empiezan a morir. Pues las generaciones, ¿verdad? Los que estuvieron en contacto con el Señor empiezan a morir. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ya Pedro y Pablo ya habían muerto, ya habían muerto. Eh, a ver, no me tomen, voy a corroborar esa fecha porque no estoy recordando si Pedro y Pablo murieron entre el 54, 56 o 64, 66. Me parece que fue en la década del 50 cuando Pablo y Pedro mueren. Y Marcos estamos hablando de la década del 60. Confirmar el dato y la próxima clase lo aclararé. Pero creo, si no mal recuerdo, es en la década del 50 cuando Pedro y Pablo mueren y empiezan a morir todos los demás. Pues porque la mayoría eran grandes, las enfermedades eran muy comunes. Y entonces, ¿qué sucede? Que se estaban acabando las fuentes donde uno podía consultar. Y frente a esa muerte de los auténticos que habían estado presentes escuchando a Jesús, pues empiezan a haber numerosas interpretaciones, a veces divergentes, que se daban al pensamiento de Jesús. Y a veces se levantaron muchas herejías. Ya vamos a mirar cuáles, pero hubo muchas herejías en relación a Jesús. Entonces, como ya se empezaba cada uno a servirse como quería, ¿no? Con la cuchara grande, decimos en mi tierra, pues era necesario procurar unas garantías y asegurar sus raíces en el pasado de Jesús, en el recuerdo de Jesús. Entonces habría que ponerlo por escrito. Y es así como surge el Evangelio de Marcos. Pero se trata siempre del único y exclusivo Evangelio anunciado por los diferentes testigos. Un único y exclusivo Evangelio. No fue el Evangelio de Pablo, o el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Juan. O sea, nadie de ellos predicó su propio Evangelio, fue un solo Evangelio. Ya dijimos, ¿no? ¿Quién es el Evangelio? Es Jesucristo. Pero en este sentido, habría que hablar del Evangelio según Pablo, o según Mateo, o según Pedro. Eso sí. ¿Por qué? Porque a cada uno da su testimonio a su forma, a su manera, como ellos entienden el Evangelio de Dios. Por eso en nuestras Biblias, las más antiguas, siempre encontraremos ese título que dice Evangelio según San Juan, cómo él concibió a Jesús. Evangelio según San Marcos, cómo él concibió a Jesús. Evangelio según San Mateo, cómo él concibe, cómo él entiende, cómo él desarrolla su concepto teológico de Jesús. Y por eso decimos que son evangelios sinópticos, porque aunque son tres lentes diferentes de Jesús, cuando se superponen, seguimos teniendo la misma imagen, el mismo evangelio llamado Cristo. ¿Ok? Llamado Cristo. Bueno, entonces, fue en la segunda mitad del siglo segundo cuando se comenzó a emplear la palabra evangelión en plural, es decir, evangelios, hasta la mitad del siglo segundo. Parece ser que fue Justino, el mártir, muerto en el 165, el primero en introducir este uso de evangelios en plural, que ya ha venido a ser el nuestro. Consistente en designar como evangelio no ya el contenido, sino el continente, por decirlo así. En adelante, el término se aplicaría a cuatro de los testimonios dados por escrito al Evangelio de la era apostólica, a saber, los relatos sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Respecto del Evangelio según Marcos, por ejemplo, después pasa a ser solo Evangelio de Marcos. Nuestras Biblias, y ahora en otras Biblias solo dice Marcos, ¿no? Ya aparece la palabra Evangelio.
Pero este uso no se impondrá de golpe. Todavía durante mucho tiempo habrá padres que continuarán hablando del Evangelio de la misma manera que el Nuevo Testamento, incluso conociendo, como es el caso del padre de la iglesia llamado Irineo, el uso particular y restrictivo que se había introducido insensiblemente en el siglo segundo. Muchos siguen defendiendo el término evangelio según la idea y la cosmovisión que se tenga de Jesús. Esto no es difícil de entender, hermanos, porque hoy incluso en la misma iglesia nuestra, la iglesia de Dios Séptimo Día, seguimos teniendo ideas diferentes de Jesús. Aun cuando leemos el mismo texto todos, seguimos teniendo ideas diferentes de Jesús. Para algunos Jesús será de alguna forma, para otros será de otra y para otros será de otra. Pero evidentemente creo que lo que vamos a ver en la siguiente clase tiene que ver cómo se pasa del evangelio a evangelios, ¿no? Ahí vamos a ver esta diferencia de lo que dice esta última diapositiva. Pues entonces es así, queridos hermanos y hermanas, y queridas alumnas que están en clase presencial, que llegamos a este recorrido interesantísimo de lo complejo, profundo, apasionante que tiene el concepto de evangelio, ¿no? Y cómo se ha venido desarrollando y cómo creo que hoy la iglesia tiene que recuperar el sentido cuando dice, estoy evangelizando. ¿Qué es eso? Estoy convirtiendo a las personas. ¿A quién? Pues que se conviertan a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué mensaje les estás dando? ¿Dónde está el reino de Dios en el mensaje que estás proclamando? Y creo que este concepto maravilloso de evangelio, pues nos coloca a cada uno de nosotros en el disfrute del entendimiento de que esta buena noticia sigue estando vigente hasta ahora y que es nuestro compromiso y nuestro deber de anunciar esta buena noticia, de anunciar esta buena noticia que nace en la proclamación del reino de Dios, Dios, Dios de manera intencionada interviniendo por medio de Jesucristo, su Hijo, quien lo dio para morir por nosotros a favor nuestro. Los tres elementos que tienen que ver con el mensaje primitivo de la salvación. Bueno, pues alguna pregunta, hermanos, hermanas, alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. Todo muy interesante. Sí, sí. Bueno, yo he leído por separado los tres, bueno, también Juan, pero pues no, ni idea de todas estas diferencias. Yo buscaba a veces coincidencias porque sí, en las narraciones a veces hay, hay cosas que no coinciden, pero siempre con esa confianza de que fueron inspirados por Dios, guiados por Dios y bueno, uno los acepta, ¿no? Pero esto es muy hermoso. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias, Suegra. Sí, vamos a encontrar algunas cosas que sí vamos a tener que tratar de explicar por qué, ¿no? Vamos a tratar de explicar por qué. Pero evidentemente es algo más que pensar que los cuatro evangelios son la copia uno del otro, ¿no? Si fuera una copia, pues no tiene sentido. Cada uno mira a Jesús de manera distinta. Pero aún Juan, que no está dentro de los sinópticos, nos sigue manifestando una imagen de Jesús eh, que está en concordancia con toda la palabra. Por eso el Evangelio de Juan sigue estando con nosotros. Bueno, ¿alguien más, Marianela? Recuerden que yo, como les digo, pregunten ahora, pregúntenme todo lo que quieran, porque en el examen yo les voy a preguntar a ustedes. Así Sí, que, que muy interesante la clase. Bueno, yo no sabía esto de que quién había escrito primero, qué evangelio. Para mí estaba como en el orden de la Biblia, pero bueno, por eso estamos estudiando, ¿no? claro. Y bueno, esto de que los testigos eh, que habían presenciado, ¿no? Muchos de ellos, la vida de Jesús, da esa seguridad de que realmente esto que está escrito
sucedió, ¿no? Esto realmente sucedió, ¿no? Claro. Así que, porque si uno compara, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, los primeros libros, todos que fueron escritos, sí, pero bueno, pasaron tantos años desde la creación del hombre hasta David, y vos decís, ¿cómo puede ser que está tan resumido, ¿no? Pero bueno, y eran tradiciones, de transmisiones orales, ¿no? Sí, Acá también fueron orales, pero también ya se podía plasmar, ¿no? No claro. sé, creo que es como más verídico que el Antiguo Testamento. Bueno, no sé, me parece que estoy metiendo la pata. No, todos vienen por la misma inspiración de Dios. Más allá de los tiempos en que dura la tradición oral, porque evidentemente en el Antiguo Testamento la tradición oral dura más tiempo hasta que se plasma en una tradición escrita. Pero entendemos que ese proceso también fue guiado por el Espíritu Santo. Y aunque si bien es cierto, la tradición oral aquí puede datar entre 20 años por lo menos, eh, entre que Jesús muere y el primer escrito canónico que tenemos, que es Primera de Tesalonicenses. Entonces, entre ese tiempo, ¿no es cierto? Este, todo era por los relatos de los testigos. Por eso, como vamos a ver en Lucas, Lucas en su prólogo nos dice eso. Dice, yo me di a la tarea de investigar. Entonces tuvo que ir con los últimos sobrevivientes, con lo que podía para armar su evangelio. Y, y en cuanto a los evangelios, siempre pensamos que el primer evangelio que se escribe es Mateo, porque está en primer lugar, incluso en primer lugar de todos los libros del Antiguo Testamento, pero Mateo ni es el primer escrito bíblico que se escribe, ni es el primer evangelio que se escribe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparece primero? Bueno, todo tiene un sentido, no se los voy a decir ahora. Vengan la próxima clase y les digo por qué hay esa referencia. ¿Por qué, por ejemplo, después de Hechos, voy a poner un ejemplo, por qué después de Hechos viene Romanos? ¿Por qué no viene la primera carta que se escribe de Pablo, que es Tesalonicenses? La primera de Tesalonicenses está casi al final del cuerpo paulino. Bueno, también tiene una razón de ser. ¿Por qué los libros empiezan primero con Santiago, Pedro, Juan? ¿Vieron? Porque después de Filemones, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, Juan, Judas, ¿no? ¿Por qué están en ese orden? Bueno, también tiene su explicación. Ya lo vamos a ver. No, no se desanimen por eso. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los acompañe y los bendiga en todas sus actividades. Muchos, 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 muchos deseos de bendición para ustedes y para los suyos. Cuídense, hermanos. Chao. Buena tarde.